En este problema nos dicen que tenemos la red telefónica correspondiente a una ciudad, que es lo que vemos en la figura, que tiene 4 centrales locales, están aquí marcadas 1, 2, 3, 4, porque esta P es el símbolo que estamos empleando para marcar lo que serían las centrales primarias y esta de aquí arriba sería la central secundaria. Nos dicen que se han tendido secciones directas de la red complementaria entre todas las centrales locales. El enlace entre una central local y la central primaria sería la sección primaria, que es parte de la ruta final. Las secciones directas serían estos otros enlaces directamente entre las centrales locales. Nos dicen que a la hora de encaminar una llamada entre dos abonados de distinta central local, por ejemplo, desde un abonado que está aquí a otro abonado que está aquí, en primer lugar se intenta por la sección directa con la central local destino, es decir, en primer lugar se intenta emplear este enlace, en este caso, y en caso de bloqueo se recurre a la ruta final. La ruta final emplearía la sección primaria hasta la central primaria y la otra sección primaria. Bien, nos dicen que llamamos n al número de llamadas medio que intenta un solo usuario en la hora cargada a usuarios de otras poblaciones, con reparto uniforme entre las poblaciones destino. Es decir, cada usuario de la población 1 en la hora cargada hace n tercios llamadas a usuarios de la central 2, de la población 2, a otro n tercio a usuarios de la central 3 y otro n tercios a los usuarios de la central 4. Con lo cual, para conocer el número de llamadas total que intenta hacer los usuarios de la población 1, necesitamos saber el número de usuarios que hay ahí. Por otro lado, dice que llamaremos I sub kxt a la intensidad de tráfico en la sección primaria. Recordemos que esto de aquí es la sección primaria, por ejemplo, correspondiente a la central local 1, debida exclusivamente a las llamadas de los usuarios de esa central local con el exterior de la ciudad, llamadas al exterior o desde el exterior. Es decir, todas las llamadas de 1 a cualquier cosa que no es de la población, más arriba de la central primaria, o llamadas desde fuera de la población hacia 1. La intensidad de tráfico de todas esas llamadas es lo que está contado dentro de I sub kxt. Decimos que C será el número de canales en cada sección directa de la red complementaria. Entonces, este enlace entre 1 y 4 tiene C canales, entre 2 y 4 también, este también, C canales en todos ellos. Y supondremos que la capacidad de las secciones finales es el doble. Es decir, por ejemplo, este enlace, que es una sección primaria, es de la ruta final, 2C, 2C, todos ellos 2C. Supondremos despreciable la probabilidad de bloqueo desde la central primaria hacia el resto de la red, es decir, vamos a ignorar lo que suceda de la primaria hacia arriba, porque vamos a centrarnos en el cálculo de probabilidades de bloqueo debido a congestión en lo que son los enlaces de la población. Finalmente, cada una de las centrales locales da servicio a n abonados, la población aquí son n usuarios, otros n usuarios, suponemos que la duración media de las llamadas es de 3 segundos y el número de abonados de cada central vamos a suponer que es muy grande en comparación con el número de canales en los enlaces. En primer lugar, se nos pide que calculemos la intensidad media de tráfico ofrecido en la sección directa entre la central 1 y la central 2. Eso sería este enlace de aquí. ¿Cuál es la intensidad de tráfico ofrecido? Bien, por este enlace van a circular tanto los intentos de llamada desde usuarios de la población 1 a usuarios de la población 2 como en el camino, en el sentido contrario. No hay ningún otro enlace, ninguna otra llamada que vaya a intentar emplear ese enlace, porque como hemos visto todas emplean la sección directa y si no la ruta final. Con lo cual una llamada entre 3 y 2, por ejemplo, nunca va a ir a la primaria, luego a 1 y luego por la sección directa entre 1 y 2, con lo cual solo tenemos estos dos conjuntos de llamadas. Así que la intensidad de tráfico en el enlace entre 1 y 2 va a ser la suma de la intensidad de tráfico de 1 a 2 y la intensidad de tráfico de las llamadas de 2 a 1. La intensidad de tráfico de las llamadas de 1 a 2 va a ser el volumen de tráfico, la intensidad media dividido por el intervalo de tiempo de medida, dado que nos dan duraciones de las llamadas
y nos dan el número de llamadas por usuario. El número de llamadas por usuario nos lo dan en la hora cargada. Nos dicen que cada usuario medio, un solo usuario, intenta hacer n llamadas a otras poblaciones pero repartido uniformemente, con lo cual intenta hacer n tercios llamadas a usuarios de la otra población. Es decir, en la hora cargada, en una hora, por cada usuario tenemos n tercios intentos de llamada a usuarios de la población 2, por ejemplo, otros n tercios a usuarios de la población 3 y otros n tercios a usuarios de la población 4. Como tenemos n usuarios, esto será n tercios por n, el número total medio de intentos de llamada de la población 1 a la población 2, dentro de un intervalo de una hora, con lo cual esto lo multiplicamos por la duración de las llamadas. La duración de las llamadas nos han dicho que es t segundos y lo estamos midiendo este volumen de tráfico en una hora y está medido en segundos, así que no tenemos más que dividirlo por el número de segundos que hay en una hora. Ahora la intensidad de tráfico de 2 a 1, si nos damos cuenta, el cálculo que vamos a hacer es el mismo porque nos dicen que el número medio de llamadas no depende de la población de origen ni depende de la población de destino, por lo cual va a ser lo mismo. Así que aquí lo que vamos a tener es 2 veces la intensidad de 1 a 2, o esto sería n por t dividido entre 3 por 3600 y luego todo esto hay que multiplicarlo por 2, así que 3600 entre 2 son 1800 y 1800 por 3, 4, 5400. Y estos serían Erlangs, entendiendo que t está medido en segundos. En el segundo apartado nos piden que calculemos la intensidad media de tráfico ofrecido en la sección primaria de la central 1. La sección primaria de la central 1 es este enlace de aquí. ¿Y qué llamadas van a intentar cursarse por ahí? Se intentarán cursar por ahí todas las llamadas de la población 1 con el exterior, bien entrantes o bien salientes, pero también todas las llamadas de la población 1 con la población 2 que se desbordan por bloqueo en la sección directa, así como todas las de la población 1 con la población 3 que se desbordan por no poder cursarse por la sección directa, y todas las llamadas de la sección 1 de la población de la central 1 con la población de la central 4 que no se pueden cursar por la sección directa y se desbordan. Entonces, la intensidad de tráfico en la sección primaria de la central 1 va a valer, por un lado, la intensidad de tráfico que tenemos con el exterior, la intensidad de la central 1 y exterior, más la intensidad de tráfico de desbordamiento entre 1 y 2. ¿Y esto qué sería? Esto sería la intensidad de tráfico ofrecido al enlace directo, que es esto que hemos calculado aquí arriba, la intensidad de tráfico entre 1 y 2, multiplicado por la probabilidad de bloqueo en este enlace, por la probabilidad de bloqueo en el enlace 1,2, más la intensidad de tráfico ofrecido al enlace 1,3 por la probabilidad de bloqueo en ese enlace 1,3, más la intensidad de tráfico ofrecido al enlace 1,4 por la probabilidad de bloqueo en el enlace 1,4. Bien, la intensidad de tráfico en el enlace 1,2 la hemos calculado. La intensidad de tráfico ofrecida en el enlace 1,3 es igual, no hay nada que cambie, es entre la población de la central 1 y la población de la central 3. Hemos visto que la cantidad de llamadas que hacen va a ser el mismo, así que esas tres intensidades de tráfico son las mismas, y por lo mismo las probabilidades de bloqueo van a ser las mismas, porque no hay nada que cambie de una central de tráfico a otra. Ahora, ¿cuánto vale una cualquiera de esas probabilidades de bloqueo? Por ejemplo, la probabilidad de bloqueo en el enlace entre 1 y 2. Bien, pues valdrá la Erlang B. ¿De qué intensidad de tráfico? La intensidad de tráfico ofrecido en este enlace, que no es más que la intensidad de tráfico entre 1 y 2,
Y si esto fuera la probabilidad de bloqueo entre 2 y 3, pues también, porque la intensidad de tráfico ofrecido en todas ellas es la misma. Intensidad de tráfico ofrecido en ese enlace y el número de canales que hemos dicho en el enunciado que son C. Vale, entonces lo que nos está quedando es que la intensidad de tráfico en la sección primaria es el tráfico con el exterior más, hemos visto que estos tres términos son iguales, así que 3 veces la intensidad de tráfico en uno cualquiera de ellos, por ejemplo en el 1,2, que es esto de aquí arriba que hemos calculado, por la Erlang de esa intensidad de tráfico y C canales. En el tercer apartado se nos pide que calculemos la probabilidad de bloqueo de llamada para usuarios de la población de la central 1 a usuarios servidos por otra central local cualquiera de la ciudad. Bien, dada la simetría del problema, va a dar igual que llamen a un usuario de la población de la central 2 o de la 3 o de la 4, el escenario va a ser el mismo. En el fondo lo que tenemos es, por ejemplo, desde la central 1 a la central 2, que en primer lugar lo intenta por la sección directa y en caso de que no queden canales disponibles va a hacerlo por la ruta final a través de la central primaria. Bien, entonces, para calcular la probabilidad de bloqueo entre usuarios de esta población y usuarios de esta otra población, necesitamos saber cuál es la probabilidad de bloqueo en cada uno de los dos caminos que tenemos. Los dos caminos que tenemos, uno es este y otro es este. Entonces vamos a llamar la probabilidad de bloqueo entre 1 y 2 a esta parte de aquí y la probabilidad de bloqueo 1P2 a esta otra parte de aquí. Entonces la probabilidad de bloqueo que nos están pidiendo, la probabilidad de bloqueo digamos del apartado C, que es la probabilidad de bloqueo de llamadas para usuarios de la población de la central 1 a usuarios, por ejemplo, de la población de la central 2 o cualquier otra de la población, sería el caso en el cual se bloquean las llamadas por la ruta directa y además se bloquean por la ruta final. Entonces vamos a suponer que estas dos probabilidades las podemos considerar independientes, con lo cual, bueno, esto sería probabilidad de bloqueo, probabilidad de bloqueo. Entonces sería que sucedan los dos casos a la vez, suponiendo que estos dos escenarios son independientes. Ahora, la primera de ellas, en el fondo ya la hemos calculado, la tenemos aquí. Nos faltaría calcular la probabilidad de bloqueo en el segundo caso. Entonces, en el segundo caso, lo que tenemos son dos saltos. Uno, el enlace, la sección primaria entre la central origen y la central primaria, y otro en el camino descendente hasta la central destino. Entonces, la probabilidad de bloqueo en ese camino, para que se bloquee ahí, se debe bloquear en uno cualquiera de los dos caminos o en los dos a la vez. Si no encontramos canal en el primer camino o no encontramos canal en el segundo o no encontramos canal en ninguno de los dos, no vamos a poder establecer la llamada por este camino. Entonces vamos a llamar la probabilidad de bloqueo de 1 con la primaria y la probabilidad de bloqueo de la primaria con 2, que es lo mismo la primaria con 2 o 2 con la primaria. Entonces se bloqueará en este camino cuando no tenga éxito establecer la llamada por este camino. Entonces cuando no tiene éxito, esto sería 1 menos la probabilidad de que sí tenga éxito. Entonces, que sí tenga éxito establecer la llamada es que sí encuentre canal en el primer enlace y sí encuentro canal en el segundo enlace. La probabilidad de encontrar canal en el primer enlace es esta, el complementario de la de bloqueo, y la de encontrar canal en el segundo enlace es esta otra, donde de nuevo estamos suponiendo independencia entre lo que sucede en este enlace y en este otro enlace. Así que con eso ya tenemos calculado esta, introducir aquí tendríamos el resultado final. Bien, P sub B 1,2 lo tenemos, pero P sub B 1P y P sub B P2 las tenemos. Entonces, para calcular estas probabilidades necesitamos saber cuál es la intensidad de tráfico en este enlace. Pero justamente la intensidad de tráfico en este enlace es lo que hemos calculado en el apartado B.
la intensidad de tráfico en este otro enlace, por la simetría del problema, va a ser la misma. Es decir, la probabilidad de bloqueo 1P es lo mismo que la probabilidad de bloqueo P2. Y esta probabilidad de bloqueo va a ser la Erlang B de la intensidad de tráfico ofrecido a ese enlace, que es lo que hemos calculado en este apartado, y el número de canales que hay ahí, que es 2C. Con lo cual ya lo tenemos todo. Si queréis lo ponemos en una sola fórmula. En el cuarto apartado nos piden que calculemos el número medio de llamadas cursadas en un mes por la sección primaria de la central 1, es decir, por este enlace entre la central local 1 y la central primaria. Vamos a ver en primer lugar el caso de las llamadas con el exterior. Teníamos que la intensidad de tráfico debido a estas llamadas era un dato, que sería I sub 1x. Esta es la intensidad de tráfico de llamadas entre la central 1 y el exterior. De estas llamadas, ¿qué fracción de ellas se puede establecer? No fracasa por bloqueo en alguno de los enlaces. Bien, nos decían que podíamos ignorar todo lo que sucede más arriba de la central primaria, ¿vale? Decíamos que despreciamos la probabilidad de bloqueo desde la central primaria hacia el resto de la red, con lo cual solo tenemos que considerar el bloqueo en este enlace en la ruta final. Así que la fracción de estas llamadas, la fracción de esta intensidad de tráfico que se cursa, sería 1 menos la probabilidad de bloqueo en este enlace entre 1 y P. La probabilidad de bloqueo en este enlace 1P la teníamos calculada aquí. Es el P sub bloqueo en 1P. ¿Vale? Que no era más que esta Erlang B de la intensidad 1P y dos veces C, donde esta intensidad 1P la hemos calculado aquí. Entonces esta es la intensidad de tráfico que corresponde al tráfico cursado de llamadas con el exterior. Esta intensidad de tráfico sería igual al número de llamadas que se hayan establecido en un mes, vamos a llamarlo con el exterior, multiplicado por lo que duran cada una de las llamadas en segundos, dividido, pues estamos cogiendo, queremos calcular el número de llamadas en un mes, pues cogemos los segundos de un mes. 30 días, 24 horas, a 3.600 segundos la hora. De aquí podríamos calcular el n sub mx, que es el número de llamadas que se han podido cursar en un mes en este enlace debido a llamadas con el exterior. No es más que despejar aquí. En segundo lugar, vamos a ver cómo sería el número de llamadas que se cursan por ese enlace y que se deben a desbordamientos de llamadas por las secciones directas. Por ejemplo, vamos a coger la sección directa entre la central local 1 y la central local 2. Entonces tenemos un tráfico ofrecido en ese enlace, que es este tráfico, esta intensidad de tráfico 1, 2 que hemos calculado aquí, del tráfico ofrecido por este enlace. Este tráfico, una fracción de él se bloquea y por lo tanto no se puede cursar por ese enlace y se ofrece a la ruta final. La fracción de él era esta probabilidad de bloqueo que calculábamos aquí, la probabilidad de bloqueo en el enlace directo 1, 2, que no era más que esa intensidad de tráfico y el número de canales que hay aquí, C, en la Erlang B. Esa es la fracción de la intensidad de tráfico que no se puede cursar por este enlace y se ofrece a la ruta final. Entonces ahora, de estas llamadas, ¿cuántas se pueden cursar por este enlace? Pues las que se puedan establecer en todo este camino, es decir, las que no se bloquean en este camino. Entonces, de esta fracción, ¿cuáles sí se establecen? Aquellas que se establecen, es decir, encuentran un canal libre en esta sección primaria y también en esta otra sección primaria. Que encuentre un canal libre en la primera sección primaria es 1 menos la probabilidad de bloqueo en esa primera sección primaria
y que también lo encuentra en la segunda es 1 menos la probabilidad de bloqueo entre la primaria y la segunda central. Y esto sería igual al número de llamadas en un mes 1, 2, debido al enlace 1, 2 que se desbordan, por t, por 30, por 24, por 3600, ¿vale? Y todo esto de aquí de la izquierda ya lo tenemos calculado, con lo cual de aquí sacamos el número de llamadas en un mes debidas a el desbordamiento entre la central 1 y 2 y que luego se consigue establecer por esta ruta final. Así con esto, el número de llamadas total en un mes va a ser las debidas al tráfico con el exterior, más este cálculo que acabamos de hacer aquí para las desbordadas de 1,2, pero lo mismo habría que hacer para las desbordadas de 1,3 y lo mismo habría que hacer para las desbordadas de 1,4. Pero esos cálculos ya hemos visto por la simetría que van a ser todos iguales, con lo cual al final lo que nos queda es las desbordadas, las establecidas con el exterior, más 3 veces este cálculo que hemos hecho aquí.